Imagen aérea de las coladas en la zona de La Laguna, exactamente está sobrevolando ahora el dron de Radio Televisión Canaria. Desde ayer se aprecia un cambio notable en la erupción con un aumento de la sismicidad a profundidades intermedias, además de una alta emisión de ceniza. Debido al viento va a ser desfavorable hoy para los vuelos. Ya ven que esa columna, podemos ver ahora exactamente del volcán, esa columna piroclástica, luce más oscura que en otros días. Hay como dos zonas de efusión. Hay otro dato impresionante precisamente relacionado con esto. El volcán de La Palma ha liberado a la atmósfera en 2 meses de actividad tanta cantidad de dióxido de azufre como el que emitió toda la actividad humana en los 28 países de la Unión Europea durante todo el año 2019. Ahí vemos de nuevo esa imagen del dron sobrevolando algunas zonas de La Laguna, creemos que es. Hay una colada de lava todavía que permanece activa, especialmente se está concentrando en la zona de Todoque. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana se cumplen 2 meses desde que comenzara esta erupción y hay datos que vienen a dar, no sé, un fin, pero no a corto plazo ni a medio todavía. Sigue sin resolverse la cuestión de si la tendencia de actividad volverá a subir o si se trata solo de un pulso momentáneo, pero no se descarta que un pulso así provoque un reinicio del proceso que nadie desea. Las próximas horas serán determinantes para saber si estamos ante una nueva tendencia al alza. Lo cierto es que han aumentado los movimientos sísmicos. En cambio, la emisión de lava ha descendido respecto a ayer, salvo la colada que se concentra, como decimos, en Todoque y donde se está descargando ahora mismo la mayor parte de la lava desde hace ya semanas en los puntos que tocan la costa en la zona de Tazacorte. Esto respecto al volcán, pero atención porque las alarmas frente al COVID vuelven a activarse. Europa está ya inmersa en la que podría ser la sexta ola con contagios que en Alemania superan los 60.000. La tendencia es la misma en los países de su entorno. Aquí en el nuestro la alta cifra de vacunados parece retrasar el proceso, pero esta burbuja no va a durar mucho tiempo probablemente. Lo que sí parece claro es que aunque aumenten los contagios, la gravedad va a ser mucho menos. Aún así, ¿cuántos contagios podemos soportar sin que se vuelva a saturar el sistema sanitario? Hoy vamos a tratar de contestar a esta pregunta, pero volveremos a hablar hoy también de precisamente la situación en La Palma. Ayer pudimos caminar por la zona de exclusión, observar el barrio de La Laguna por donde penetró la lava en su día y de donde el 12 de octubre exactamente, hubo que desalojar a todos sus habitantes porque la colada de lava se les venía encima después de haber destruido completamente toda la zona industrial de los llanos de Aridane. Bueno, pues ayer pudimos ver cómo se mantienen algunas casas milagrosamente en pie y cómo en las zonas donde antes estaban pobladas ahora hay muros de lava de hasta 4 metros de altura. Vamos a hablar con Nieves Sánchez, geóloga del CSIC, para ver cómo ha variado la actividad del volcán en las últimas horas. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros titulábamos pronóstico reservado respecto a la actividad del volcán, que parece haber retomado un poquito de energía, ¿verdad? Sí, durante el día de ayer se ha producido un aumento bastante grande en la actividad sísmica y entonces, pues cuando ya estábamos todos hablando de que la actividad parecía que iba disminuyendo, de vez en cuando el volcán ya sabemos que tiene estos repuntes de actividad y ayer ha sido uno de ellos. ¿Podemos confirmar que es un repunte que no va a romper la tendencia a la baja? Es decir, que es un pulso, o en cambio esto es un reinicio del sistema, que es lo que nadie quiere. Pues
Es pronto para saberlo. Como ha ocurrido en otras ocasiones, hay que esperar y ver cómo van evolucionando los datos. Se produjo el repunte ayer. En la sismicidad ha habido mucha sismicidad sentida, casi toda la población lo ha notado en diversos puntos de la isla. Parece que ha empezado a disminuir un poco, pero en cualquier caso, como siempre, tenemos que seguir viendo cómo va variando y cuál es la tendencia. Si la tendencia sigue disminuyendo, pues seguramente sea un repunte puntual, valga la redundancia. Y si vuelve a aumentar, pues tal vez tendríamos que volver a hablar de una nueva reactivación en la actividad del volcán que estamos viendo, pero tenemos que esperar todavía un poquito más para ver cuál es efectivamente la tendencia. ¿Dónde se ha dado la mayor variación en las últimas horas de los parámetros que marcan la actividad del volcán? Pues lo más significativo es la sismicidad. Ha sido probablemente, creo que en los últimos 15 días, el momento con mayor actividad sísmica y además sentida, y terremotos con una magnitud relativamente elevada y una intensidad también alta. Entonces ha sido lo mayor. La deformación se sigue manteniendo más o menos como estaba en los días anteriores, y la emisión de CO2, como hemos visto, fluctúa de unos días a otros. Tiene una tendencia general de disminución, pero de vez en cuando se producen impulsos de mayor emisión de CO2. Entonces, lo más significativo ha sido la sismicidad. Respecto a los movimientos sísmicos, ¿qué es lo que pueden estar produciéndolos? Nosotros antes pensábamos en una tubería, veíamos, ¿no?, me imaginábamos el volcán por abajo como una tubería, y el hecho de que se vaciasen, de que circulasen estas cantidades de lava, podía responder a esta circunstancia. ¿Es esa misma sensación la que tienen ustedes? Pues como ha sido un repunte, algo que a priori no era lo esperable, tenemos que ver si es una situación como esa que tú has descrito, o bien si podría ser una nueva entrada de magma desde ese reservorio más profundo del que hemos hablado en otras ocasiones hacia niveles intermedios. Como aún no tenemos información suficiente, porque ha sido hace poco, hay que esperar y ver cuál de esas opciones es la que va ganando, por así decirlo. Entonces hay que esperar, como siempre decimos, hay que esperar un poquito más todavía. Bueno, pues seguiremos esperando, pero mire ese dato que nos ha llamado la atención, creo que es de Involcán precisamente, que dice que se ha emitido tanto gas, tanto dióxido de azufre, como el que ha emitido toda la Unión Europea durante el año pasado. Bueno, al final el volcán es un elemento muy contaminante a lo que se ve. Bueno, yo no lo pondría en términos de contaminación, porque en realidad son términos diferentes. El SO2 que se emite desde un volcán tiene un origen diferente. Entonces, yo me centraría en lo que significa la emisión de CO2 para el fenómeno volcánico, que lo que nos está diciendo es que el fenómeno volcánico se sigue produciendo. El resto creo que ahora mismo no es lo que más nos preocupa. Yo creo que la mayor preocupación ahora es comprobar cómo va evolucionando la actividad volcánica. Pero sí, esos datos están ahí y son por lo menos curiosos. Cuando menos usted sabe que a los periodistas nos gustan las comparaciones para hacernos una idea también de las magnitudes, ¿no? Porque hablamos de miles de toneladas y a veces pues, de esa manera podemos observar la magnitud. Otra cuestión es la lava. Lo cierto es que ayer vimos reactivarse algunas coladas y volvió a sembrarse el temor por si pudiese de nuevo desbordarse el volcán. Y mi pregunta un poco va por ahí. ¿Usted cree que con todo el terreno que ya se ha destruido, digamos que con toda la pista que ya tiene la lava para salir, todavía puede haber nuevos desbordamientos? Pues entra dentro de lo posible. De todas maneras, lo que hemos visto en los últimos días es que las coladas discurren principalmente por la parte central de la zona que ya está ocupada por coladas. Lo que ocurre es que a veces los tubos y los canales lábicos por los que circula la lava, en las partes finales van ocupando terreno nuevo. Una de los ramales de las coladas que ha ido avanzando está ocupando terreno nuevo, pero ya en la zona cercana al mar. Pero en principio lo que estamos viendo es que sigue circulando por el centro. Si se produjera algún tipo de desborde nuevo en la parte superior del cono es posible, pero mientras se mantenga como está ahora no es lo esperado. Lo que sí está claro es que este es un volcán de una inmensidad, quizá nadie lo esperaba, ¿no? Se hablaba, me acuerdo en un primer momento que se decía que tenía una cantidad de magma que sería la cuarta parte del Tecneguía. Poco a poco hemos ido viendo que esto no era así. En la escala, no sé si hay una escala de tamaños de erupciones o algo así, pero este sería de los más altos, ¿no? Sí, de lo que sabemos de las erupciones históricas en La Palma, es verdad que al principio se estima siempre que va a estar más o menos en la media de lo que ha ocurrido antes. Lo que pasa que el tiempo y la experiencia se encargará de decirnos que estábamos equivocados, y es lo que ha pasado con este volcán.
De momento la cantidad de helada emitida es superior a la que se ha emitido en las erupciones históricas previas y hay que esperar, como siempre decimos, a que termine la erupción para saber realmente cuál ha sido el volumen total de material emitido. Pero de momento, tanto en coladas como en piroclastos, la verdad es que el volumen es muy alto, es muy grande, más de lo que podíamos esperar al principio. Nieves, muchas gracias por atendernos un día más. Buenas tardes. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí están los datos, el repaso diario que hacemos a la situación de esta erupción, que sigue dejándonos en la duda de si estamos ante un pulso momentáneo o ante una tendencia al alza, una reactivación duradera de la actividad del volcán. Pero vamos a repasar, como hacemos cada día, la evolución precisamente de las coladas que ayer estuvieron más activas. Miguel, ¿Copernicus ha podido actualizar los datos? No, tercer día sin la actualización de los datos de Copernicus, principalmente por la acumulación de ceniza en el ambiente y también por esa columna de humo que no permite actualizar los datos al satélite de Copernicus. Por el momento sabemos que son más de 1.042 las hectáreas afectadas. Según el Cabildo de La Palma, 308 son cultivos, 2.734 las edificaciones. El catastro del Cabildo de La Palma asegura que son 1.181 viviendas y 13 colegios o edificios de uso público. 80 son los kilómetros de carretera que se han visto completamente dañados o parcialmente dañados, y la Fajana sigue ampliando su superficie y ya ocupa más de 42 hectáreas. ¿Hay novedades, Miguel, con las desaladoras para el riego de emergencia? Sí, las desaladoras siguen funcionando y se siguen realizando ese sistema de riego, sobre todo en la zona más afectada y en la zona de exclusión. Hoy el Cabildo de La Palma ha confirmado que los agricultores han podido entrar por esa carretera sur de la isla, todos los agricultores que tenían permiso para entrar en esa zona de exclusión. Pero también nos ha comentado el Cabildo, nos ha asegurado que se ha comenzado a funcionar ese embalse que ven en su pantalla. Es el embalse de Cuatro Caminos, que dará agua de riego a las zonas de Los Hoyos y del Remo, y en las próximas semanas podría también otorgar riego a los cultivos de la zona de Las Manchas. Bueno, pues una buena noticia, que vemos ese embalse también cubierto de ceniza en algunas partes, ¿eh? Y mañana se cumplen ya 2 meses del comienzo de esta erupción volcánica. La mayoría de las familias afectadas siguen esperando una vivienda. Hoy hemos leído en el periódico El Mundo que aún no se ha entregado ninguna casa, pero hace unos días veíamos cómo se entregaban las primeras viviendas. ¿Qué es lo que está pasando? Miguel, ¿ya tienen las llaves? ¿Estas personas ya viven en ellas? Sí, hemos querido hablar con el Gobierno de Canarias, en concreto con Visocam, que es la encargada de entregar estas viviendas, y nos ha comentado lo siguiente: de las 18 viviendas que se entregaron hace tan solo 10 días, 5 fueron en Fuencaliente. De esas 5 viviendas sí se han entregado las llaves. El resto de viviendas, las 13 viviendas de Tazacorte, están en un proceso que se podrían entregar las llaves en los próximos días, después de que finalice el trabajo de los servicios sociales. Pero en las próximas semanas se entregarán 46 viviendas más en Tazacorte. Será a principios de diciembre, según nos comunica el Gobierno de Canarias. También 29 nuevas viviendas que se están rehabilitando debido a su mal estado de conservación en el municipio de Los Llanos, en concreto en Montaña de Tenisca. También 10 viviendas adicionales que tenía ya Visocam en su poder, y posteriormente, bien entrado el 2020, en torno al mes de enero y febrero, se comenzarán a construir, a instalar esas 200 viviendas modulares. Bueno, y otra cuestión. Esta mañana nos hemos enterado de otro pueblo que se ha solidarizado con La Palma y también ha enviado ayuda. Sí, siguen produciéndose esas colaboraciones y esas ayudas a la isla de La Palma. En este momento también, sobre todo, el Ayuntamiento de la ciudad de Lorca, que ha otorgado 11.800 euros a las cuentas del Cabildo de La Palma. La mitad de este dinero ha sido a través de un concierto solidario que se hizo en la ciudad murciana, y los otros 6.000 los ha otorgado el Ayuntamiento de Lorca. Miguel, Lorca, precisamente, que vivió una tragedia también, mayor incluso, porque hubo un número de muertos afectados por ese terremoto hace ya 10 años, creo recordar. Bueno, pues se solidariza con La Palma. Claro, hoy la cuestión también que se plantea es, ¿podré volar a la isla de La Palma? Porque la situación con las cenizas empieza a complicarse con la atmósfera. Vamos a ver qué viento nos espera para las próximas horas. Antonio, a ver si podemos prever un poco cuál va a ser la situación de la calidad del cielo en La Palma y si se podrá volar o no. Cuéntanos. Sí, hemos estado mirando, por ejemplo, las reservas de
vuelos y durante todo el fin de semana los vuelos están, o sea, no hay vuelos disponibles, por tanto hay mucha gente que está queriendo ir de La Palma y volver. Esta es la previsión de vientos a partir de esta noche. Ahora mismo está soplando del nordeste. A partir de las próximas horas va a soplar del nordeste, va a ser variable flojo y a partir de esta noche soplará del oeste. Por tanto, esto es lo que nos vamos a encontrar ya esta misma noche y mañana. Será un viento flojo, no será una dispersión de cenizas muy violenta hacia la comarca este de la isla, pero fíjate que es una situación parecida a la que teníamos al principio de esta semana. Lo que marca ese cuadrado es donde va a estar la ceniza. Claro, ahí está el volcán y las cenizas, en principio, la mayor parte se va a ir hacia el este de la isla, también donde está el aeropuerto de la isla, el aeropuerto de Los Cancajos. También se va a quedar en esta zona de la isla, pero como ves, la afección al aeropuerto puede ser, puede ocurrir que mañana podría haber problemas. Algún problema por la mañana. Bien, lo que estamos viendo ya, lo que vamos a ver enseguida, es otra cosa que nos preocupa también, que son las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología, Roberto, ha activado para esta tarde aviso amarillo en la isla de La Palma por lluvias, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Esto qué quiere decir? Pues que van a caer lluvias de mayor o menor importancia, sobre todo en el norte y en el este de la isla, pero también pueden afectar a la comarca oeste. Y lo que estamos hablando estos días, esas complicaciones que puede haber con las cenizas. Eso es esta tarde, pero si se cumplen las previsiones, para la próxima semana puede seguir habiendo lluvias importantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ha habido terremotos, que ha habido movimientos de tierra y que eso puede también con las lluvias crear ciertas escorrentías. Esta es la previsión de lluvia. Esta es la previsión de lluvia para este fin de semana, lo que decíamos. Hoy mismo empieza a llover en La Palma, sobre todo en el norte y en el este, también lloverá en las otras islas, Tenerife, por ejemplo, en Gran Canaria, algún litro puede caer también en Lanzarote y en Fuerteventura y también en las islas del Hierro y de La Gomera y La Graciosa. En La Palma lo que nos preocupa, este modelo incluso dice menos de la cantidad que se está esperando. Estamos esperando que hoy, en las próximas horas, desde las 6 hasta las 12, pueda caer hasta 15 litros por metro cuadrado a la hora, en el norte y en el este. Así que precaución esta tarde con esas lluvias en La Palma. Bueno, pues nada, 2 meses de erupción y el volcán no deja de soltar ceniza, Antonio. Exacto. Y no deja de sorprendernos también los datos que maneja Involcán sobre la cantidad de dióxido de azufre que se ha expulsado a la atmósfera. Sí, lo comentabas. Y que nos han dicho, ojo, que no es un elemento contaminante en sí. Aún así el dato es importante, no es contaminante, no es algo de lo que tengamos que estar preocupados como si fuese emisión de dióxido de azufre, contaminación o la capa de ozono, pero sí que es muy relevante, fíjate. El dióxido de carbono emitido por el volcán en estos 59 días equivale a 7 veces la cantidad de dióxido de carbono que generamos los humanos, tanto con los coches como con la industria, en toda la Unión Europea. De carbono no, de azufre, ¿no? Perdón, dióxido de azufre, dióxido de carbono. La química que recuerdo... SO2, dióxido de azufre. Correcto, entonces, 7 veces la cantidad en 59 días. La Unión Europea ha generado 7 veces menos de dióxido de azufre que el volcán. Y otro dato más para hacer la comparación ya más exacta. En el año 2019, lo que ha generado de dióxido de azufre el volcán en estos 59 días equivale a todo lo que generamos nosotros con nuestros coches, con nuestra industria en la Unión Europea, de dióxido de azufre, no de otros gases, durante todo el año 2019. Bueno, para que nos hagamos una idea de la cantidad de gas que emite. Gracias, Antonio. Estábamos viendo que no había billetes para ir este fin de semana. Sin embargo, los guías turísticos de la isla están afrontando jornadas difíciles porque globalmente tienen menos turismo. Los visitantes que llegan a La Palma están centrados casi exclusivamente en ver la erupción. Así que, Mónica Gómez, nos preguntamos cómo vive el sector esta situación. Buenas tardes, Roberto. Pues el sector turístico lo vive teniendo que adaptarse al cambio de modelo que se ha producido en la isla desde el pasado 19 de septiembre. El turista que viene hoy busca algo diferente al que buscaba el que venía a la isla hace 2 meses. Nos acompaña Julio, él es guía turístico. Julio, ¿cómo ha cambiado el modelo turístico de la isla en estos 2 meses? Pues evidentemente ha cambiado mucho porque ya ves, con este volcán, ya empezando en nuestros horarios, básicamente se han tornado en horarios nocturnos, terminando jornadas a la 1, 1:30 de la madrugada, porque evidentemente el turista lo que quiere es ver el volcán de noche. También en el número de turistas, suelen ser grupos más pequeños los que quieren contratar nuestros servicios, familias, 1, 2 personas que quieren que los lleve, les muestres algunos puntos desde donde se ve el volcán. Quiere decir que hemos pasado de tener grupos o familias con turistas
que vienen a pasar quizás una semana a ver distintos puntos de la Isla Bonita, distintos espacios turísticos que son conocidos, a personas que vienen por menos tiempo y que solo quieren ver, ¿no?, esta erupción. Sí, la temporada grande fuerte en la isla de La Palma comenzaba prácticamente a finales de octubre, con los cruceros, nuestras conexiones aéreas, todo eso en cierta manera se ha perdido. Hemos perdido más de 30.000 plazas hasta diciembre, los cruceros están viniendo a cuentagotas, es algo con lo que sí cuentan otras islas Canarias y nosotros no contamos con eso. El turismo nuestro es diferente y, bueno, ciertamente hay que pensar, bueno, yo pienso en parte que el volcán de la isla de La Palma puede ser un atractivo turístico incluso para otras islas, porque muchas de esas excursiones se organizan desde Tenerife o desde otras islas que vienen aquí en los ferries interinsulares. A eso hay que sumar también que por el tema de la operatividad del aeropuerto estamos perdiendo mucha conexión interinsular, cada vez son menos, es muy difícil conseguir un billete aéreo para salir y para entrar en la isla de La Palma, con lo cual un turismo muy importante que es el interinsular, muchas familias que nos visitaban, grupos, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, no están pudiendo venir a La Palma porque no encuentran ese hueco en los aviones. Un ejemplo de esa expectación que genera el volcán la estamos viendo aquí en esta plaza de Tajuya, que está completamente, bueno, a diario, llena de curiosos que vienen a fotografiar, a captar esta imagen. Cuando tú estás con uno de esos grupos, Julio, ¿qué dicen? ¿Qué anécdota nos pueden dejar? Yo, por contacto que tengo con guías que trabajan en la asociación de guías con este tipo de grupos, es muy importante la figura nuestra como profesionales. Haciéndoles notar la importancia de acercarse a esta erupción con respeto, con compromiso, y eso se ha logrado. El turista cada vez está más comprometido con esta situación tan dramática que tiene la isla de La Palma y bueno, vienen tranquilamente, en silencio, obviamente, a ver el volcán y de eso, desde una tónica de respeto y compromiso. Lo que buscamos es eso, que se venga a la isla, pero también que se descubra el resto de la isla, que aprovechen. Necesitamos estancias de larga duración, no venir a lo mejor por la noche e irse esa misma noche. Necesitamos un tipo de turismo que consuma en esta isla de La Palma, no solo para nuestro sector de los guías de turismo, sino para el resto de la economía insular. Muchas gracias, Julio. Pues ya ves, Roberto, ahora mismo es este volcán el que genera la expectación en el turista que llega a la Isla Bonita, pero hay que recordar, como decía Julio, que hay muchos lugares, tenemos ese Roque de los Muchachos, ese Bosque de los Tilos, que también hay que visitar, por lo que esas estancias pueden ser más largas. Claro, lo ideal sería alargarlo, pero estábamos hablando antes de que no había billetes, de que estaban todas las plazas ocupadas, pero claro, de personas que a lo mejor van y vuelven al día siguiente. Y quienes quieren estar allí más tiempo de repente tienen problemas. Un dato interesante, Mónica, con el que nos quedamos. Por cierto, Mónica, te vemos con paraguas. Suponemos que es por la lluvia, no por la ceniza, porque ahora se utiliza para las dos cosas. ¿Está lloviendo con fuerza allí donde te encuentras? Sí, Roberto, comenzaba a llover hace aproximadamente una hora, por momentos lo ha hecho con intensidad, ahora en estos momentos sí ha aflojado, pero ha llovido con intensidad por momentos. Vemos como incluso los trabajos de los operarios del ayuntamiento que se afanan por retirar cenizas a la espera de que durante la tarde llegue más agua. Llevan ya varios días corriendo, quitando toda la que puedan para que no interfiera en el alcantarillado la mezcla de agua con la ceniza. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Mónica. Bueno, 3 países, y vamos a cambiar de tema sin perder de vista, como siempre, la erupción de La Palma. 3 países baten récord ya de contagios: Austria, Rusia y Alemania, este último con más de 60.000 diarios. También el número de fallecidos, por ejemplo, en el caso alemán, más de 200 muertos en un solo día. Aquí, en Canarias, la situación es bastante mejor, aunque los nuevos contagios empiezan a subir y SIAR también es verdad que mucho más lentamente. Sí, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, en Canarias se han registrado en las últimas 24 horas unos 200 casos activos y unos 4 decesos. La isla con más casos activos es Tenerife, 885, frente al Hierro, que tan solo tiene 2 casos activos. En esta gráfica comparamos la evolución de los casos de COVID diarios en Canarias respecto al año pasado. Vemos, como dice la leyenda, el 2020 en amarillo y el 2021 en azul. Vemos este pico de contagios en 2021 respecto a los poquitos
contagios que hubieron ciertamente en 2020, entendemos que esto es porque durante el año 2020 hubo un confinamiento, un estado de alarma, más restricciones, y en 2021 pues se está procediendo a realizar una reactivación en todos los sentidos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el dato de noviembre, en el último dato que tenemos, vemos que los casos diarios de COVID en Canarias son mucho menores que en noviembre del año pasado. Claro, el hecho de vacunarse está ayudando a que los hospitales puedan gestionar mejor esta situación, aunque tengan más contagiados, son menos graves. Sí, además se dice que esta ola que estamos viviendo es la pandemia, la ola de los no vacunados, y esto también se traduce, como no, y como bien dices, en la presión hospitalaria. Actualmente en Canarias hay menos camas ocupadas en las unidades de críticas. Por ejemplo, en noviembre de 2020 habían 46 ingresados en unidades críticas, hoy tan solo son 28, y también se nota en el resto de camas, en esos pacientes COVID ingresados son menos que el año pasado, de 184 hemos pasado a 129, Roberto. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se confirma que la vacunación pues va a ayudarnos a pasar lo que puede ser una sexta ola. En Canarias están subiendo los contagios. Esta mañana vamos precisamente a ver cómo está afectando a los hospitales de las islas. La ponencia de vacunas ha decidido acordar vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y también a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En definitiva, creo que la clave está en continuar con esta estrategia de vacunación tan exitosa en nuestro país. Bueno, pues ahí estaba anunciando Pedro Sánchez desde Turquía esa tercera dosis para determinado grupo de personas. Natacha Suhanani es la directora del Hospital de la Candelaria en Tenerife. Hola, Natacha. Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Buenas tardes, Roberto. Bueno, algunos hablan de esta ola como la ola de los no vacunados. Según los datos que ustedes tienen, la experiencia que van viendo en el caso de que llegásemos a una sexta ola, ¿estaría de acuerdo? ¿Son más los no vacunados que están llegando que los que sí? Sí, en eso no cabe ninguna duda, que los no vacunados, igual que tuvimos esa tendencia tan brutal en la quinta ola que a nuestro centro hospitalario, por desgracia, nos tocó de lleno, tanto la quinta ola como lo que asoma de esta nueva ola, que esperemos que no llegue a las consecuencias de la anterior, un alto índice de personas no vacunadas. Claro, lo que estamos viendo es que efectivamente en otros países están aumentando los contagios. Vamos a deducir que aquí aumentarán también, porque es lo que suele ocurrir, que esta burbuja en la que estamos ahora, gracias a nuestro alto índice de vacunación, pues no va a impedir que suban los contagios, pero sí que sean menos graves. Sí, esa es la cuestión de la vacuna también, que los casos que se puedan producir o los contagios que se puedan producir no lleguen a causar un deterioro tal de la salud como para que se requiera un ingreso hospitalario y menos un ingreso en unidades críticas, ¿no? Es verdad que el perfil de las personas que ingresan sigue siendo ese, Roberto, personas no vacunadas y personas pluripatológicas en las que la obesidad tiene un peso muy importante. Lo vemos en cuanto al empeoramiento de los cuadros clínicos de los pacientes con criterios de obesidad, ¿no? Digamos que están los dos factores, tanto la no vacunación, que es preponderante, con la unión de pacientes con factores de riesgo, entre lo que la obesidad es muy destacable. Claro, tienen mayores riesgos de enfermar. ¿Y la recuperación es más rápida? ¿O está siendo más rápida ahora? No, la recuperación está siendo, por desgracia, igual de lenta, y estamos viendo, además, ahora están empezando a aparecer los primeros estudios ya más serios, porque hay más casuística de los efectos secundarios que deja el haber padecido COVID, ¿no? De hecho, en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria tenemos una consulta post-COVID en la que estamos viendo, pues, eso, patología de todo tipo, síntomas residuales, y las secuelas que está dejando, ¿no? Tanto a nivel respiratorio como a nivel cognitivo, como a nivel metabólico, y bueno, son pacientes que tardan mucho en recuperar. Cuando se ocupa una cama de UBI, se tardan unos 20, 25 días o hasta un mes en liberarla, es decir, son estancias muy altas, estancias medias muy altas, que hacen que no solo que el hospital se bloquee, sino que las consecuencias para los pacientes pues sean peores. Natacha, está claro que la presión hospitalaria ahora mismo, pues gracias a la vacunación y a que el número de contagios no ha crecido, no está siendo muy alta, pero ¿le están viendo las orejas al lobo? Sí, se los estamos viendo. Las estamos viendo porque estamos
un poco comparando y solo hablando con números, estamos un poco como en junio, mitad de junio del 2021, ¿no? Y en finales de julio, agosto, fue cuando tuvimos ese pico tan terrible que ni en la primera ola habíamos visto, ¿no? Entonces estamos viendo ya como hay un muy discreto, pero sí un constante número de pacientes que ingresan en 24 horas. Antes de ayer fueron 5, ayer fueron 6, y bueno, eso empezó a marcar la tendencia en junio, así que estamos pues preocupados, atentos, con los planes de contingencia listos, pero esperando no tener que ponerlos en marcha, porque eso repercute directamente en la atención al resto de los pacientes que sí que están provocando una oleada secundaria al COVID de patologías que tienen que tratarse, ¿no? Y que siempre cuando ocurre este repunte tan tremendo, pues se quedan una vez más en lista de espera y por eso hay que continuar apelando a la responsabilidad individual de cada uno en cuanto a la vacunación. Claro, vacunarse y después, pese a todo, pues también mantener las medidas de prevención. Puede ser que haya personas más jóvenes que a lo mejor se consideren a salvo y no lleven a cabo ni esas medidas ni la vacunación. ¿Ustedes han notado algún cambio en las edades de las personas afectadas desde que comenzó la vacunación? Desde que comenzó la vacunación, no desde ahora, digo. Vamos a ver, con respecto sobre todo a la primera ola, es tremendo cómo al ir vacunando al principio a las personas de mayor edad, las tasas de ingreso que íbamos teniendo eran de personas entre los 35 y los 50 años. Eso fue en la última ola, en agosto, cosa que no habíamos visto antes y coincidía perfectamente con personas no vacunadas, y no es solo personas no vacunadas, sino como tú bien dices, personas con otro tipo de hábitos que quizá las personas mayores de 70 no tienen. Me refiero a salidas, a fiestas, a hábitos que si uno no tiene la precaución necesaria de mantener 1,5 metros de distancia, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos, pues acaban dándose contagios, ¿no? Eso es una realidad que está objetivada con datos y que estamos viendo. Natasha Suyanani, muchas gracias por habernos atendido con ese mensaje que yo creo que debe quedar claro. Vacunarse y mantener las medidas de prevención son la mejor forma de contener esta situación y seguir con nuestra vida adelante, como la estamos desarrollando hasta ahora. Muchas gracias. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes, Roberto. Bueno, pues ya ven, la presión hospitalaria todavía no es excesiva, pero va aumentando poco a poco a medida que aumenta el número de contagios, sobre todo, insistimos, de personas no vacunadas, por el dato que nos acaban de dar desde este hospital. Vamos a ver la imagen en directo que nos llega desde la zona de la erupción de La Palma. Involcán acaba de tuitear que continúa la actividad estromboliana del volcán. Está lloviendo en la zona ahora mismo, lo estábamos viendo también con nuestra compañera Mónica Gómez, por lo cual puede que cambie un poco también esa imagen que estamos observando del volcán y que aumenten esas fumarolas, que no son sino el vapor que se puede concentrar al estar cayendo agua sobre buena parte de la zona, porque toda esa colada, no solo el volcán, está caliente, está ardiendo prácticamente. Bueno, Ángel Víctor Torres ya ha cifrado los daños por esta erupción entre los 550 y los 700 millones de euros. Todavía tenemos muchas cosas que contarles hoy de este y otros asuntos, no tardamos. Son las 13:36 minutos de la tarde, de nuevo en Atlántico Noticias, observando el volcán con un trasfondo mucho más gris, mucho más oscuro que otros días, no solo por la actividad volcánica en sí, que sigue siendo alta. Vamos a ver lo que nos dicen desde Pevolca a lo largo de esta tarde respecto a los datos de las últimas horas, sino también por el clima en esta jornada. Está lloviendo en el oeste de la isla de La Palma, todavía no con gran intensidad, pero están cayendo aguas. Esa lluvia está provocando no solo ese tono grisáceo, sino también que aumenten las fumarolas en toda la zona de la erupción. Está muy caliente, al contacto con el agua produce esta imagen, una imagen distinta a la de otros días.
cambiado los tonos y los colores de esa erupción. Bueno, pues nosotros vamos a cambiar de tono precisamente para interesarnos por otras noticias. Por ejemplo, la que nos trae Saulo Sarmiento, un canario que trabaja desde hace años en el Circo del Sol, pero que va a ser protagonista de un nuevo espectáculo que se estrena además en Orlando. Bueno, vamos a saludarlo. Saulo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenos días por aquí. Bueno, buenas tardes desde aquí. Enhorabuena, porque esto de estrenar un nuevo espectáculo es una señal clara de su éxito. Sí, y sobre todo después de todo lo que hemos pasado sin poder hacer ningún espectáculo. La verdad que hemos trabajado muchísimo para poder abrir hoy. Hoy es el estreno mundial del espectáculo. O sea, hoy actúa, hoy tiene su presentación, su debut. Sí, hoy es el estreno mundial. Hoy es la alfombra roja con todos los invitados, con todas las entrevistas. Esta es la primera que hago porque es para Canarias, pero sí, hoy es el gran día. Saulo, pero ayer y antes de ayer ya tuvimos bastantes ensayos generales, así que está todo listo. Bueno, se lo agradecemos muchísimo. No sé si habrá algo de nervios, me imagino que sí, como que todo estreno, como todo debut, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente es el gran estreno. Hay mucha, no presión, pero mucha expectativa, ¿no? Porque son grandes compañías, ¿no? El Circo del Sol y Disney juntos en el primer espectáculo que hacen juntos. Entonces, la verdad que hay mucha expectativa mundial de qué va a pasar con este show, de qué se trata, del nivel. Bueno, ¿y cuál es la novedad que nos va a ofrecer, Saulo? ¿Qué consiste? La verdad, esa es la novedad, ¿no? Que es la primera vez que dos grandes compañías de entretenimiento como Circo del Sol y Disney se juntan y crean algo que además está bien mezclado por las dos partes. Hay mucha tecnología que nunca se ha usado en un show, en un teatro en vivo. Entonces esto también es una gran novedad. Y el número de artistas que hay internacional dentro también, pues también una de las novedades. La verdad es que lo hemos visto en algunas de sus acrobacias, bueno, lo estamos viendo ahora con esa barra móvil en concreto. Parece casi imposible poder llegar a hacerlo. Yo me imagino que usted se juega al físico prácticamente también cada vez que lo hace, ¿no? La verdad que sí, pero estamos también muy preparados físicamente. Tenemos fisios, tenemos entrenadores, tenemos unos entrenamientos diarios muy estrictos también para que esto salga bien siempre. Me preguntaste por las novedades, se me olvidó decirte la más importante realmente, que es mi aparato, ¿no? Que es un pole, pero realmente en este show es un lápiz. Es un lápiz de 3 metros porque el show es un homenaje a la animación, a la historia de Disney de la animación. Entonces es un lápiz y además la tecnología que tenemos hoy en día me permite dibujar con este lápiz en directo. Cada día diferente, cada día la verdad que dibujo algo diferente en el escenario. Al mismo tiempo que utilizo este lápiz como algo acrobático. Entonces pues esa es una de las novedades personales mías. Bueno, pues nada, algo sencillo. Si ya era difícil la acrobacia en sí, encima va a dibujar sobre el escenario. La exigencia, es constante. Claro. No es por nada que llevamos 3 años preparando este espectáculo. Claro. Saulo, había mucha incertidumbre con todo esto del COVID, con toda la situación en la que se enfrentó también esa empresa, el Circo del Sol, a nivel empresarial, pero parece que se ha resuelto y, oiga, es una alegría para ustedes seguro, pero créanme que para nosotros también, porque empieza a denotar una cierta vuelta a la normalidad, a la actividad de antes, ¿verdad? Correcto, es verdad. Sí que el mundo del espectáculo se vio muy tocado por esta pandemia. La verdad es que todos nos preocupamos mucho, ¿no? Porque llevamos toda nuestra vida entrenando y nos dedicamos a esto, realmente nuestra vida es el mundo del espectáculo. Pero mira, por suerte está volviendo todo dentro de una nueva normalidad. El circo se ha recuperado bien, se está recuperando bien. Todos los shows en tour que están de gira por el mundo están volviendo poco a poco porque se tienen que adaptar a las restricciones de cada país. Entonces hay un tema político un poquito complicado. Pero mira, hoy estrenamos nosotros, ayer estrenó otro show, Alegría, en Estados Unidos también, y poco a poco estamos abriendo y la verdad que estamos contentos de poder volver al escenario porque he estado la verdad bastante preocupado durante la pandemia. No sabemos cuándo y cómo íbamos a volver. Bueno, ahora empiezan con este espectáculo allí en el continente americano. Hace poco hace ya un tiempito, pero antes de la pandemia, el Circo del Sol estuvo también aquí en Gran Canaria. No sé si piensan volver a hacer gira y a volver a su tierra de visita y a trabajar. Claro. Mira,
Sí que justamente estuve allí cuando estaba el circo, pero no estuve yo actuando, estaba justamente de vacaciones, así que pude ver a mis compañeros un par de veces. Sé que el circo vuelve con algunos espectáculos de gira por Europa y por España, pero realmente no tengo la información de si van a volver a Canarias o no. Pero sé que, por ejemplo, ahora un espectáculo que se llama Lucía va a Alicante, Madrid y Barcelona. Eso es lo que más cerca les va a quedar a los canarios. Bueno. Pero seguramente en el futuro pues, podrá volver a Canarias. Seguro que sí. Usted no deje de ser embajador de las islas por allá donde vaya, ¿eh, Saulo? No, yo encantadísimo. Tiene toda nuestra admiración y de verdad nuestros deseos de éxito. Mucha suerte. Gracias Roberto. Gracias, Saulo. Bueno, pues ahí está, un canario triunfando en el Circo del Sol y que estrena en espectáculo. Bueno, ayer les adelantábamos la presencia en España de Junior García, disidente cubano, uno de los convocantes de la protesta del 15 de noviembre en La Habana. Como saben, esa manifestación finalmente se frustró y Junior vino a España de una manera casi oculta, un exiliado desde su país. Estas son las primeras palabras del opositor desde Madrid. La relación personal que cada uno tenga con Cuba tiene que madurar, porque en este caso ese matrimonio entre gobierno y pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido, donde el régimen se comporta como un marido abusivo con su propio pueblo. Al principio de la revolución había una frase dicha por el propio Fidel Castro que era: la revolución no se convertirá en Saturno, no va a devorar a sus hijos. Lamentablemente no fue así. La revolución no solo devoró a sus hijos, ahora mismo está devorando a sus nietos. No se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia. Dejemos de usar adjetivos. Son imágenes del disidente cubano llegando a Madrid. Junior García aterrizaba casi por sorpresa en nuestro país después de la manifestación reprimida del 15 de noviembre. El fundador del movimiento Archipiélago, opositor al régimen cubano, estuvo encerrado en su domicilio durante toda la jornada convocada para las protestas. Fuera le bloqueaban agentes de seguridad y una bandera cubana tapaba todo su edificio. Por su parte, Cuba niega haber negociado su salida con Madrid. Aquí en Canarias, la comunidad cubana sigue muy de cerca la situación de la isla. Yo hablo con este, hablo con aquel, hablo con aquel y hablo con aquel, pues que se llegue a un consenso. Aquí mismo se está viviendo. Aquí hay 5 o 6 partidos y a veces que muchos no están de acuerdo, pero a veces que todos llegan a un consenso y sobre todo si es para el bien de la sociedad. Pero denuncian la información desde La Habana llega a cuentagotas por las limitaciones que impone el gobierno actual de Díaz-Canel. Bueno, pues con Junior ya en Madrid hemos querido saber más sobre qué está ocurriendo en Cuba en estos días, donde desde luego hay movimiento, aunque no se hayan podido producir esas manifestaciones. Ha habido, como han podido escuchar, una gran represión en aquel país. Yordanka Sarmiento es secretaria de la Asociación Cubanos en Gran Canaria. ¿Qué tal, Yordanka? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la salida de el dirigente de Archipiélago, de uno de los dirigentes de Archipiélago, que está detrás de esas manifestaciones que se han producido, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Como un exilio forzado? ¿Como una huida? No, sencillamente es el reflejo de lo que se vive bajo una dictadura, es el reflejo del terror al que está sometida la sociedad cubana en general, apartando a las personas que no se manifiestan. Todo aquel que piense diferente se somete a una tensión, a una represión, a un terror de tal calibre que una persona con la preparación y con la entereza de Junior no ha podido soportarla. Imagínese usted el resto de la población. Él mismo mostraba una cierta sensación de desasosiego por haberse tenido que ir, no solo por esa situación tan difícil que él vivió, sino por haber estado detrás de todas estas propuestas, haber intentado llevarlas adelante y liderarlas y al final haber tenido que irse del país. Cuba está militarizada, en Cuba se vive bajo el terror de la dictadura. Entonces, todo aquel que disienta o que quiera organizar de manera pacífica la posibilidad de ser escuchado, se enfrenta al terror, se enfrenta al horror, a actos de repudio, a la violencia, al machaque psicológico. Y eso es lo que pasa, por eso
su sensación de haber fallado, y lo que está es sencillamente psicológicamente destrozado, como lo está en los 11 millones de cubanos que tenemos allí, además, psicológicamente destrozados. Además hay una colonia importantísima que yo diría que está creciendo aquí en Canarias. En La Palma, por ejemplo, hay una muy importante, en Gran Canaria, en Tenerife. ¿Tienen ustedes más o menos un censo o un número aproximado de cuántos cubanos pueden formar esta colonia? Sí, en todo el archipiélago, en toda la comunidad canaria, hay censadas alrededor de 18.000 personas con nacionalidad cubana. Que me imagino que también habrán elegido Canarias por los lazos que nos unen, porque esto es un camino de ida y vuelta muchas veces. Evidentemente, sabemos que de ahí la importancia de que nos estén apoyando ahora la televisión canaria a denunciar todo lo que está pasando en Cuba, porque Cuba y Canarias tienen una tradición histórica que les une a nivel cultural, a nivel afectivo, a muchos niveles, y entonces nosotros nos hemos asociado como cubanos en Gran Canaria y estamos teniendo muchísima gente que nos pregunta, cubanos, canarios, venezolanos, porque también están en la misma lucha, que nos preguntan qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, y en eso estamos creciendo, innovando y muy comprometidos. Jordanka, desde aquí, la sensación que teníamos, sin estar informados profundamente de lo que ocurre en Cuba, pero parecía que el régimen de Díaz-Canel, ese cambio iba a resultar más aperturista, y parecía que estaba el régimen cubano en una fase más aperturista, por lo menos respecto a las libertades de los ciudadanos. La marcha de Junior confirma que esto no es así, no está ocurriendo. No solo la marcha de Junior. Mire, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que tiene sede en Madrid, acaba de hacer un balance de que en la última semana, justo la semana donde estaba convocada la manifestación, se registraron alrededor de 400 acciones represivas en una semana, incluyendo asedios a los domicilios, citaciones, actos de repudio, incluso detenciones, sin contar todos los detenidos, que suman más de 500, que todavía están en las cárceles desde el 11J, solo por manifestarse otra vez. Tenemos el testimonio de un niño de 15 años que acaba de ser desaparecido. Se lo llevaron de la escuela ayer por haber participado y por haber instigado a que la gente saliera a la calle el 15. Un niño de 15 años. Tengo su nombre apuntado, Rainel Rodríguez. Todo esto está contrastado y está denunciado, y tenemos afortunadamente organizaciones que se están haciendo cargo de poder sacar esa información de Cuba, porque Cuba es inaccesible a todo el que piense diferente. Decía Junior, y con esto termino, Jordanka, que lo hemos oído además también en YouTube, él era muy activo en redes, que quería una transición pacífica en Cuba. Para eso hace falta unos puentes de diálogo. ¿Hay algún puente entre la oposición, la disidencia y ahora mismo el régimen cubano? ¿Hay algún tipo de diálogo? Bueno, ahí disculpe que le corrija, pero la oposición en Cuba no es oposición. No existe oposición en Cuba legalizada. Las posibilidades de diálogo son mínimas, yo diría que cero. Nos estamos temiendo, es que nos están llevando a que esta solución pacífica que queremos todos no sea posible. Están obligándonos a hacer otra cosa, y es lo que nadie quiere. Por eso pedimos las ayudas de todas las instituciones internacionales, para no tener que llegar a un nivel de desesperación. La población está desesperada, que entre las órdenes que da el presidente de combate, el presidente dictador de combate, y la sensación que tienen las personas, el conflicto está a punto de estallar. No queremos eso. Ahora, ¿cómo se va a conseguir el diálogo? Entendemos desde Cubanos en Gran Canaria que la única forma es presionando, y el gobierno español puede hacer muchísimo. Insto al presidente del gobierno español que despliegue toda su capacidad para conseguir que en Cuba el cambio se obtenga de manera pacífica. El diálogo está muy reducido, porque con una dictadura no se dialoga. Y bueno, eso lo sabemos. Bueno, esperemos que llegue el momento para ese diálogo en lo posible. Jordanka, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Viva Cuba Libre. Bueno, pues sigue incrementándose también la tensión. Seguimos en el exterior entre Polonia y Bielorrusia. La Unión Europea tacha de situación de chantaje en la que está cometiendo el gobierno de Lukashenko. Mientras tanto, el Ejecutivo polaco ha reconocido que esta crisis no se va a resolver rápidamente. Ya han confirmado que se va a construir
un muro que dividirá la frontera entre ambos estados. Bueno, hay un actor importante en este conflicto, Vladimir Putin, el presidente ruso, que acaba de acusar a Occidente de agravar las tensiones entre Rusia y sus vecinos, especialmente Ucrania. La tensión aumenta en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, mientras miles de migrantes venidos de Oriente Medio continúan a la espera de poder entrar en territorio polaco. En la frontera con Bielorrusia, los ciudadanos polacos se muestran preocupados. Estoy empezando a tener miedo porque antes solo había policías patrullando las esquinas y ahora hay policías y ejército uniformados con máscaras y pistolas. La gente empieza a tener miedo. Este es un gran problema. Debo decir que tengo miedo de caminar por las calles porque hay un miedo generalizado. Cuando veo en la televisión cómo se están comportando me impacta. Esto es una tragedia. En general creo que todos nos sentimos mal y nos sentimos amenazados porque no sabes cómo evolucionará la situación. La situación en la frontera sigue siendo tensa y somos conscientes de que puede terminar de diferentes maneras. Ahora la ciudad se siente segura. Yo me siento segura, pero no sabemos qué sucederá más adelante. Hasta 4.000 personas, en su mayoría procedentes de Irak y Afganistán, esperan en los bosques helados. Otras 2.000 han tenido más fortuna y tienen cobijo en un nuevo campamento cerca de Kuznica, en la frontera. El presidente polaco hace unos días anunciaba la construcción de un muro entre ambos países, muro que no costeará a la Unión Europea. Además, asegura que esta situación se va a alargar durante meses. Por su parte, la policía en Alemania, un destino principal para los migrantes, ha comunicado que en lo que va de año se han registrado cerca de 10.000 entradas ilegales desde Bielorrusia a través de Polonia. Cuidado con la cabeza. Échate un poco más, hermano. Bueno, miren qué imagen. 6 meses después de que miles de personas cruzaran la frontera de Marruecos para refugiarse en Ceuta, cerca de 1 millar de migrantes permanecen acogidos sin regresar a su país. Los días 17 y 18 de mayo se producía esa imagen. Las autoridades marroquíes no impidieron la entrada masiva de personas que arriesgaron su vida tirándose al agua, cruzando a nado y, como podíamos ver en aquella imagen, incluso con niños pequeños. Muchos de esos menores, 425 exactamente, siguen en Ceuta en recursos provisionales. Cuidado con la cabeza. Bueno, en los llanos de Aridane, la calidad del aire a la 1 de la tarde era buena en dióxido de azufre, pero desfavorable en cenizas. Esto se debe, como les hemos contado, a la lluvia caída durante la mañana y que el penacho está menos erguido que en otras ocasiones. Bueno, estas son imágenes efectivamente del centro de la laguna. Ayer se permitió a los periodistas entrar en la zona de exclusión y observar la situación. Desde, por ejemplo, la montaña de la laguna se podía observar el avance de la colada y cómo han quedado muchas de las casas. También se podían observar muros de hasta 4 metros de altura, pegado a lo que en algún momento fueron casas o las que se quedaron a las puertas prácticamente de ser engullidas por la lava. Esa colada no ha vuelto a activarse, por suerte. Esas casas por el momento siguen en pie, la mayoría, pero nadie se fía hasta que termine esta erupción, obviamente. Y en cuanto al aire, bueno, ahí vemos también precisamente desde esa montaña de la laguna cómo podían nuestros compañeros gráficos observar la situación, observar la erupción y ver el tamaño imponente de esas coladas que se han unido en más de 1000 hectáreas de terreno destruido. El Instituto Geológico y Minero, ahí lo ven, ha distribuido también estas otras imágenes de un dron del CSIC que nos muestra una de esas coladas que ayer se mostraba muy activa. Veremos si hoy ha cesado en su actividad. Vemos cómo continúan avanzando por encima de las coladas anteriores. Esperemos que ese cauce se mantenga abierto y no se produzcan nuevos desbordamientos. En todo caso, ese concretamente es una colada de lava que vemos aparentemente fina, pero muy fluida en ese punto, y que va dibujando estas formas caprichosas y muy llamativas sobre las coladas de lava anteriores. Bueno, las imágenes son impresionantes. La lava, por suerte, sigue, como decimos, dentro de esos cauces que impiden que se extienda la cantidad de terreno destruido.
Y esta es la imagen en directo, desde la costa de Tazacorte, concretamente, donde estamos observando ese penacho que es más bajo que en otras ocasiones, no se proyecta a tanta altura, también se llama pluma, y no la vemos tan alta como en otras ocasiones, pero el viento está soplando hacia el este, es decir, que buena parte de la ceniza que se está emitiendo hoy se está llevando hacia el aeropuerto. Por eso hay reservas sobre lo que pueda ocurrir, sobre si todos los vuelos puedan mantener su actividad. Por el momento lo están haciendo. Veremos en las próximas horas y sobre todo en las próximas jornadas qué es lo que ocurre. Se lo vamos a seguir contando. Volvemos en un momento en Atlántico Noticias. Vuelo en directo del dron de Canarias a las 2:02 y estamos viendo cómo esa última colada cogió fuerza en estos días y efectivamente nos muestra la nueva situación. Fíjense, un poquito más adelante está la playa de Los Guirres, para que se hagan una idea, y esta es la que se fue desbordando, la última de las coladas activas que tocó el mar. Pues la playa de Los Guirres queda un poquito más adelante y después, rodeando ese invernadero que había alrededor de esa playa, pues se bifurcaron dos coladas, una que llegó por la playa de Los Guirres y otra que volvió a tocar el mar un poco más al sur, un poco más alejada, que es la que estamos viendo en estos momentos. Llama la atención esta forma y cómo prácticamente va a tocar también ya con la fajana, ya ha tocado con la fajana que se formó con el volcán de San Antonio. Llama muchísimo la atención esta imagen poderosísima, mientras vemos también que parece que no hay tanto aporte lávico, por cuanto esas fumarolas que se forman cuando la lava caliente toca el mar no son tan fuertes como las que podíamos ver en días anteriores, ni mucho menos. La calidad del aire todavía no es buena del todo, por dióxido de azufre parece que ha mejorado en los llanos a la 1 de la tarde, pero era mala por las cenizas que se siguen acumulando. También hay que tener en cuenta que ha llovido hoy en el valle y continúa la actividad estromboliana. Ayer fue el día con más terremotos de toda la erupción y, por cierto, mañana nueva visita del presidente Pedro Sánchez, que ya ha anunciado su presencia en la isla. Será la 7ª vez que Pedro Sánchez acude a la isla de La Palma desde que comenzó este proceso eruptivo. Bueno, y vamos a hablar de una idea que ha tenido Sergio González Jarana para La Palma: trasladar a los vecinos de Todoque y a La Laguna a un entorno cercano dentro del municipio de Los Llanos. Básicamente, construir un nuevo barrio o una nueva ciudad. Sobre esa idea queremos hablar con él esta mañana. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bueno, su idea es hacer un nuevo barrio. Mi propuesta es dar una solución al problema que tiene ahora mismo La Palma, inmediato, intentar buscar una solución que sea lo más factible posible, que sea de interés general y proponerlo, ¿no? Teniendo en cuenta que se han perdido pues entre 1.200 y 1.600 viviendas y no hay, de momento no hay mucha oportunidad de tener una vivienda. Entonces, bueno, hemos formado un buen equipo multidisciplinar donde estamos desarrollando una propuesta de una nueva urbanización, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, se llamaría Cumbre Nueva y ya sabría dónde se ubicaría y todo. ¿Tiene los terrenos vistos? Sí, hay unos terrenos de un grupo de socios donde, bueno, pues se habló el asunto. Hemos cogido una parte de esos terrenos nada más porque es un terreno bastante grande, 1.300.000 euros. La primera propuesta que hemos hecho es una primera fase, digamos, de unos 400, poco más de 400.000 metros cuadrados, donde estamos, digamos, a 1 kilómetro al sur, digamos, de la Plaza La Glorieta de las Manchas, o a 4 más o menos al sur de Todoque, ¿no? Es una zona bastante llana, con muy buena climatología, y se plantea pues una urbanización con equipamientos tipo sanitario, tipo colegio, comercial, zonas deportivas, una zona verde y, bueno, en la primera propuesta que tenemos, insisto, es un esquema, salen unas 543 viviendas. ¿Pero su propuesta es para una promoción privada o para que la inversión pública sitúe allí, por ejemplo, todos los esfuerzos para crear ese barrio con todas las infraestructuras alrededor? Vamos a ver, aquí hay dos opciones. Todavía hay mucha incertidumbre alrededor de las casas o de la gente que ha perdido las casas, de las indemnizaciones que van a tener o no. Entonces es un poco precipitado hablar de eso.
Hay dos posibilidades, pero con un mínimo común para ambas solicitudes, ¿no? Si se tramita como solución pública, sí o sí el Gobierno de Canarias, junto con el Ayuntamiento de Los Llanos, que es donde está ahora mismo esta propuesta, deberían reclasificar el terreno, ¿vale?, para convertirlo en urbanizable. En ese caso, pues si se presenta una propuesta interesante y los fondos europeos lo consideran como tal, pues se podría conseguir una inversión pública para esto, ¿vale? Si no, la otra opción, ¿cuál sería? Pues con promoción privada. Si la gente recibe buenas indemnizaciones de la vivienda y mantenemos el mínimo común entre las dos opciones, que es que el Gobierno de Canarias junto con el Ayuntamiento reclasifiquen el terreno, pues podría tantear una promoción privada. Claro, su intención, digamos, sería que todas las personas que tuvieron que irse de este barrio, las desalojadas, y que se han quedado ya sin vivienda, vuelvan a, digamos, unirse con sus vecinos y hacerlo además bastante cerca de donde estaba la anterior, con lo cual esa sensación de desarraigo pueda ser menor. Claro, vamos a ver, aquí hay que partir de la base en que no se trata solo de que hayan perdido la vivienda o su forma de vivir o incluso su sustento económico, es que han perdido su vida, o sea, en 2 meses se les ha descalabrado todo lo que tenían montado, ¿no? Lo que están mostrando ahora mismo los palmeros es algo impresionante. Yo que estoy ahora mismo aquí en El Paso, ahora no son distintas familias, ahora es una sola familia. Entonces, una ciudad nueva, la base de una nueva ciudad es la cohesión social, es decir, la participación ciudadana, que sean ellos que sean lo que quieran, no que les impongan el que se tengan que ir a una vivienda en un edificio de vivienda. Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente vea esta propuesta como una ventana abierta, es decir, es una alternativa que incluso se tiene que unir a lo de las viviendas prefabricadas que están integrando, lo de los edificios. Cualquier cosa va a ser poco. La primera fase de la propuesta que tenemos nosotros son poco más de 500 viviendas, de los que estamos insistiendo, son 1.600 las casas en falta y la gente tiene el derecho de tener una casa no exactamente igual, porque eso es muy complicado, ni en el mismo sitio, porque eso técnicamente es inviable, es decir, el recuperar una vivienda en la zona de la lava y demás es inviable. Entonces estamos dando una alternativa que es intermedia, ¿no? Claro, muchas personas piensan que a lo mejor cuando pare la erupción y se enfríe el terreno, que eso tardaría todavía bastante, se puede de alguna manera roturar y volver a ser la casa en el sitio que estaba anteriormente, pero eso técnicamente es muy difícil. A ver, hay casos parecidos, pero que no tienen la altura que tiene esta lava, que tiene 40 metros de altura la lava, que hasta que no lo ves no te lo crees. Entonces, el hecho de construir una casa en la lava, bueno, pues es complicado, pero lo que realmente es complicado es volver a llevar todas las infraestructuras y todas las instalaciones hasta cada una de las casas. Recordemos que antiguamente las casas se hacían de forma muy dispersa. Ahora ya se vive más en comunidad, en ciudades y tal. Antiguamente había una casa aquí, otra 500 metros, otra 500 metros más allá. Entonces, llevar todas las instalaciones es una cosa que, a ver, que con dinero todo se puede hacer. Económicamente podría ser viable. Yo creo que técnicamente es muy complicado. Claro. Pero estamos hablando de tiempo, Roberto. Estamos hablando de tiempo que la gente no tiene. Hay gente que tiene 70, 80 años que no tiene casa ahora mismo, que no tiene absolutamente nada. Entonces, es una alternativa para que, si lo planteamos bien como lo estamos planteando, desde que acabe el volcán, en un año pueden tener su casa construida. Entonces, tiene que ser colaboración absolutamente de todos. O sea, el equipo que tenemos montado, tenemos gente muy valiosa, arquitectos, ingenieros, estoy colaborando incluso con un arquitecto local que tenía la casa y el estudio pegado a la iglesia Todoque, se llama Henry Garritano, está colaborando conmigo, y estamos desarrollando una propuesta junto con Joaquín Torres desde Madrid, del Estudio Acero, con las viviendas industrializadas, por no llamarlas prefabricadas, y estamos haciendo una propuesta que lleva un trabajo previo, que es colaboración de todos, incluso de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias, pero que en el momento que se pare el volcán hay que empezar a construir. No hay que empezar a estudiar las propuestas, hay que empezar a construir en el minuto cero desde que pare la lava del volcán, y eso es lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos a ese proyecto Cumbre Nueva que están ustedes liderando, a ver qué da de sí y a ver qué ideas se pueden extraer de él. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted, Roberto. Mucha suerte. Bueno, los palmeros de hoy tratan de rehacer su futuro tras esta erupción, pero los volcanes han existido siempre en esta isla. En estos 2 meses hemos recordado las erupciones en época histórica, pero los antiguos venahoritas, los antiguos pobladores de la isla, también sufrieron erupciones hasta el punto de que influían en sus relaciones y sus movimientos en la isla. Nos lo cuenta Magali Cáceres.
La actualidad informativa continúa estando en el volcán de la isla de La Palma. Hemos venido a este entorno del Pino de la Virgen, desde donde podemos ver cómo desde el cono principal sigue saliendo material, pero para hablarle de otro asunto nos vamos a trasladar muchos años atrás en el tiempo, a los antiguos pobladores de la isla de La Palma. Desde aquí tenemos también una buena visión de parte de ese perfil de Cumbre Vieja y sobre eso vamos a hablar con un experto, con un investigador y además el director de la revista Iruene. Se trata de Miguel Martín. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel, tenemos aquí de fondo esa dorsal de Cumbre Vieja donde vemos claramente cómo sigue saliendo en esta ocasión bastante ceniza. ¿Pero qué tenía esta zona de especial? ¿Qué ha tenido desde siempre para los antiguos pobladores? Cumbre Vieja ha sido siempre un lugar mítico de nuestros ancestros. Desde que llegaron a la isla se dieron cuenta rápidamente de que este lugar tenía algo especial y ese algo especial era contrario a su naturaleza sagrada, a lo que buscaban ellos, ese vínculo con los dioses y con el cielo, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que en Cumbre Vieja era un lugar de actividad volcánica, ellos vieron volcanes, ellos sintieron terremotos, sintieron miedo, pavor, todo eso se manifiesta y digamos que se lo llevan a su cultura. Y dentro de su cultura, pues esa connotación de negatividad, de lugar, digamos, profano, pues se lo adquirieron o se lo asignaron a Cumbre Vieja. Por eso en esa zona no se han encontrado muestras de ningún tipo casi de que hayan estado ahí o que fuese una zona pues positiva para ellos, claro. Sí, efectivamente no se ha encontrado nada. Es curioso porque en el resto de la isla tenemos muchísimos restos arqueológicos. O sea, estamos hablando de una isla con numerosos lugares sagrados en distintas formas de amontonamientos de piedras, canales y cazoletas, grabados rupestres. Y sin embargo en Cumbre Vieja no hay nada, está totalmente vacío, pero ni siquiera un fragmento cerámico que es muy común en el resto de la isla. O sea, eso ya nos da pie a pensar que estamos hablando de un lugar profano, un lugar donde la dualidad, en este caso la negatividad, se manifiesta, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar esa noción de profano, de negativo, vamos a decirlo así. Lo que sí se ha encontrado, Miguel, según me contaba, son algunas muestras de lo que podrían ser amuletos. Sí, eso sí es curioso porque no es normal encontrar este tipo de cosas, pero no es en la parte alta, en la parte más negativa. Lo encontramos en las postrimerías, vamos a decir así, en la base, ¿no? En este caso en dos lugares. Uno es el Llano Amarillo, donde ahí nos encontramos una pieza junto con otros fragmentos cerámicos y demás. Había un trocito de un gabro de la caldera, una piedra muy pulida, con colores muy llamativos, negros, feldespatos azules, muy llamativos, que nos llamó la atención, evidentemente, y en otro lugar, en el Llano Amarillo, también encontramos otro fragmento igual de roca, de gabro de la caldera, que también tenía colores, en este caso marrones, combinaciones y demás, muy llamativos los dos. Claro, eso tenemos que pensar ¿qué hace esto aquí? Alguien lo tuvo que traer, nuestros ancestros. Entonces, evidentemente, puede ser que sea la huella muy manifiesta de lo que son amuletos, que ellos cuando accedían a estos lugares iban cargados, iban pertrechados de amuletos, en este caso estos gabros, que les podía proteger de cualquier tipo de acción negativa contra los demonios que podían vivir ahí. O sea que pasar por la zona sí que pasaban, pero protegidos, eso sí. Efectivamente, pasar, si podían pasar, evidentemente pasaban y está claro que lo hacían, aunque no dejaron huella, o sea que eso es curioso, no dejaron restos, ¿no? Pero sí que podían pasar bien protegidos con esos amuletos. Miguel, como siempre, un placer que nos hayas contado todas estas curiosidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Podríamos seguir hablando durante mucho más tiempo con Miguel Martín porque sabe muchísimo de los antiguos pobladores de la isla de La Palma. Fíjense de qué manera ya ellos sabían que en esta zona pues no debían estar demasiado cerca rondando. Bueno, pues ya lo ven, somos tierra de volcanes de siempre, aunque a veces se nos olvida y aunque a veces tenemos que recordarlo de una manera tan dramática como lo estamos haciendo en estos meses. Bueno, el sector del metal en Cádiz continúa en huelga. De nada han servido las casi 12 horas que patronal y sindicatos estuvieron reunidos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo. No ha habido consenso y este jueves han iniciado ya una nueva jornada de paros. El sector ganadero tampoco está para celebraciones, denuncia que el precio de la leche es demasiado bajo. Nueva jornada de huelga y nuevos enfrentamientos entre los manifestantes y los antidisturbios en la avenida del Puerto, en Cádiz. Más tensión tras romperse las negociaciones entre los sindicatos y la patronal tras casi 12 horas de reunión. Enfrentamientos muy violentos que han obligado a reforzar la seguridad.
Tras el fracaso de la reunión, el conflicto no tiene visos de solucionarse. No hay acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo y las mejoras laborales. Vamos a mostrar el apoyo que hemos mostrado históricamente y en el futuro. También es verdad que también exigimos a la patronal, que se siente de una vez por todas y se siente que a negociar con una postura razonable y con igualdad de condiciones. No se puede sentar a negociar con una parte perdiendo un 5,5 de poder adquisitivo, ¿no? De la huelga del metal a las protestas del sector ganadero que reclaman una subida del precio de la leche de origen. El abuso constante que estamos teniendo por parte de industria y distribución, con la complicidad de nuestro Ministerio de Agricultura, que sigue mirando para otro lado, dando la espalda al sector de vacuno de leche en este caso. Los ganaderos tienen previsto una concentración frente al Ministerio de Agricultura y no descartan unirse a la huelga de transportistas para el próximo mes de diciembre. Parece que se viene un otoño agitado en cuanto a reclamaciones laborales. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo precisamente relacionado con lo laboral en Estados Unidos. Miren, 4,5 millones de norteamericanos han dejado su trabajo. No los han despedido, no los han echado, lo han dejado ellos voluntariamente. Nos preguntamos por qué. ¿A qué se debe? ¿Dónde han ido? Bueno, tenemos una especialista en lo que ocurre en aquel país, María Rosman. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, María, ¿qué lleva a un ciudadano norteamericano, no a uno, a 4,5 millones a dejar su trabajo? Bueno, yo creo, Roberto, que lo que está viviendo Estados Unidos es lo que, bueno, yo por lo menos lo acuño un poco de revolución laboral. Y es que debido un poco a la pandemia y todo este tiempo que la gente tuvo la oportunidad pues, de trabajar desde su casa de forma remota, de poder a lo mejor conseguir que el gobierno les pagara un pequeño subsidio para no tener que ir a trabajar durante este tiempo, hizo que muchos norteamericanos abrieran los ojos y en un país que la verdad es que los derechos de los trabajadores son bastante pocos comparados con España, pues esto ha hecho que muchos se hayan replanteado el volver al trabajo, han pedido a sus jefes que les dejen trabajar remotamente de forma permanente y aquellos jefes que han dicho que no, pues han encontrado que sus empleados han ido, o empleos en los que es necesaria la presencialidad, como puede ser hospitalidad, sanitarios, de pronto se encuentran con que no tienen gente que cubra sus puestos de trabajo porque están buscando oportunidades mejores en otros lugares donde sí les permitan esa flexibilidad, vacaciones, mejor pago, en fin, ese tipo de cosas. Es lo que se llama ahora la gran dimisión y es un problema bastante grave que está sufriendo Estados Unidos. Claro, pero es que no es un número pequeño de personas, esto casi parece un movimiento, 4,5 millones. No sé si se estará alentando desde alguna plataforma también o habrá algún movimiento en torno a eso, a una mejora de los derechos, o que a lo mejor los subsidios que reciben ahora son mayores que los que tenían antes. ¿Por qué? No, es que antes no habían, sencillamente. Esa es una gran diferencia. Lo que ocurre no necesariamente tiene que haber alguna plataforma, por supuesto que siempre hay alguna, pero hay que entender que en Estados Unidos la oferta laboral no es lo mismo que en España en cuanto a la demanda. Hay muchísimos más trabajos que personas dispuestas a ocuparlo. Eso quiere decir que el trabajador tiene más terreno para jugar porque dicen, no es que me quede sin empleo, me voy a quedar en la calle, ¿qué va a pasar conmigo? Es que si me quedo sin empleo me busco otro porque hay muchos empleos en este momento. De ahí que puedan tener esa baza que pueden meter ahí para poder jugar y poder negociar mejores oportunidades de empleo. María, para entender un poco esa mentalidad, tú decías que los derechos son muy distintos. Por ejemplo, los americanos tienen un mes de vacaciones como nosotros, tienen derecho a despido como nosotros. No. Primero es despido libre en Estados Unidos, no tiene por qué haber una indemnización, también depende de la compañía. No hay ninguna obligación, no está regulado, no es de recibo que le tengan que dar un mes de vacaciones a nadie, ni muchísimo menos. De hecho, esos tipos de empleos yo creo que se pueden dividir en dos categorías, ¿no? Por una parte tienes el personal asalariado que negocia un sueldo anual por un trabajo que normalmente debería estar compuesto de 40 horas semanales, aunque en realidad ese contrato que tú firmas quiere decir que tú trabajas las horas que sean necesarias para cumplir con tu cometido, ya sean 40, 60, 80 o 2.000. Y luego, por otra parte, tienes el empleado que trabaja por horas, hora trabajada, hora cobrada. Si tú no trabajas porque estás enfermo o estás te quieres coger un día de vacaciones, lo que sea, ese dinero no te lo van a pagar porque no lo has trabajado. Y luego tienes circunstancias, por ejemplo, en España con la baja de maternidad
por citar una diferencia, en Estados Unidos la baja de maternidad son 4 semanas y 6 en el caso de que sea una cesárea. Y en algunos empleos ni siquiera te la tienen que dar, te vas y se acabó. Entonces, a eso me refiero de que hay una distancia bastante grande en cómo se trabaja en España y de qué manera están protegidos los empleados con respecto a Estados Unidos. Pero en el otro lado de la balanza hay muchísimos más puestos de trabajo. Claro. Entonces, que te vayas de un empleo no quiere decir que te vayas a quedar necesariamente en la calle, sino que puedes buscar otro. Lo que es diferente en este caso es que toda esta cantidad de gente que se está marchando al mismo tiempo está poniendo a los empleadores, a las empresas, entre la espada y la pared, porque se ven que de pronto van a abrir la tienda mañana y no viene absolutamente nadie a trabajar. Y no encuentran a nadie porque el de enfrente, que también está en la misma situación, está dispuesto a pagar un poco más o ofrecerle un par de días de vacaciones o darle una mejor conciliación con respecto a lo que es trabajo y familia. Y eso es lo que digo que es una especie de revolución, porque es nuevo en Estados Unidos y se está produciendo en masa, sobre todo a raíz de este paro que hemos tenido con la pandemia, claro, que le ha dado tiempo a la gente de conocer algo diferente. Claro, desde luego, un estado del bienestar que no conocían. Empezamos a darnos cuenta también un poco de esas motivaciones, porque antes no lo podíamos entender, desde luego. Bueno, no nos queda mucho tiempo para mucho. Ha habido una cumbre virtual entre Joe Biden y el presidente chino, Xi Jinping. Cuéntanos, ¿cuáles son los acuerdos principales o a qué pactos principales han llegado de no agresión o de colaboración? Pues realmente ninguno. Han sido 3 horas y media de conversación en las que no podemos sacar nada en claro, excepto que las tensiones entre Estados Unidos y China continúan al alza. El mismo presidente chino le dijo a su homólogo estadounidense que está jugando con fuego si decide alentar a que Taiwán siga queriendo su independencia, ¿no? Cosas así estamos viendo que quieren decir que hay un diálogo, lo han intentado, pero no llegamos a ningún consenso realmente. Y es preocupante porque hemos visto también que hay una escalada en cuanto al tema de armas nucleares. Sí, fíjate que Kissinger ha salido a la palestra, creo que lo hemos podido ver en redes sociales, diciendo que o se arreglan o al desastre, porque un enfrentamiento entre ambas potencias, pues mira, nos empieza a sonar de nuevo esto al discurso de Guerra Fría y discursos nucleares de los 60-70. María, una última cuestión, porque muchos se preguntarán, pero bueno, ¿por qué no está en el plató contigo en esta ocasión? Y es que María Ortmann se ha ido a recibir un premio, otro más, en New York Summit Awards. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho perfectamente. Y además se suele hacer en Nueva York y ahora es en Marbella, ¿no? Sí, normalmente todos los años es en Nueva York, pero este año también, debido a la pandemia, como los premiados son tanto estadounidenses como españoles, latinos en general también, no sabíamos, cuando se hizo toda la organización, no se sabía si iban a poder viajar los españoles a Estados Unidos en noviembre. Ya sabemos que ahora sí, pero en aquel momento no. Y decidieron hacerlo este año por vez única y una edición especial en Marbella. Y este año yo soy una de las premiadas como periodista en asuntos estadounidenses. Me hace muchísima ilusión, es un premio bastante importante. Y te cuento que entre las cosas que me hacen mucha ilusión es que, como voy a ser una canaria premiada, le han pedido un canario que yo quiero mucho, aprecio mucho, que cante para mí o para todos, pero en honor a mi premio, que es Besay. Así que vamos a tener a Besay también cantando en la gala. Bueno, qué bueno, pues mira, un color canario para esa gala, con Besay y contigo. Enhorabuena, María. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, pues veremos ese premio a la vuelta de nuestra colaboradora aquí en Atlántico Noticias. Bueno, vamos a volver a La Palma en este momento para conocer la historia de un hombre que se ha visto afectado por esta erupción y que curiosamente no es la primera vez que su familia pasa por este trance. Fíjense, su abuelo vivió algo parecido con la erupción de San Juan en 1949 y hoy sus padres también están desalojados. Mónica Gómez. Así es, Roberto, y es que son muchas las familias de La Palma que han sufrido las 3 últimas erupciones que ha sufrido la Isla Bonita, la de San Juan, la del Teneguía y ahora esta que estamos viviendo desde el pasado 19 de septiembre. Es el caso, como decías, de la familia de Francisco. Francisco, en tu caso, tus abuelos ya sufrieron bastante la erupción del San Juan en el 49. Sí, efectivamente. Buenas tardes. Sí, mis abuelos les tocó en el 49 vivir algo similar a lo que estamos viviendo nosotros ahora y bueno, pues la historia se repite 72 años después, ¿no? Ahora somos nosotros, o mis padres en este caso, son los más afectados con esta nueva erupción del volcán sin nombre todavía, ¿no? En aquel caso lo llegaron a perder todo, ¿verdad? Sí, ellos tenían su casa, ellos perdieron la casa, solamente del terrenito que ellos tenían solamente quedó una pequeña porción y bueno,
consiguieron salir adelante nuevamente. Yo me imagino que tal vez esa es con la lectura que nos tenemos que quedar para todas las personas que están pasando ahora la situación que ellos pasaron en esa época. Ahora son tus padres los que vuelven a vivir esa situación en tu familia. En su caso tienen la Colada del Sur a unos 100 metros, ¿no?, cerca al cementerio de Las Manchas. ¿Cómo están viviendo ellos con esta agonía de saber si finalmente o no se salva su casa? Sí, efectivamente. Ellos lo están viviendo con resignación, no queda otra. Es la naturaleza, ellos son conscientes de ello, pero me imagino, bueno, con lo que yo hablo con ellos, que siguen con la esperanza, ¿no?, de poder volver a sus casas, que por suerte a día de hoy sigue en pie. Sigue en pie, está en la zona de exclusión y esperemos que en un futuro próximo, más pronto que tarde, como se suele decir, puedan regresar. Aunque ya el barrio ya no va a ser igual, porque muchos vecinos ya no están y el paisaje ya no es el mismo que ellos dejaron cuando tuvieron que irse. Y bueno, y lo que tenemos la preocupación que tenemos ahora, ¿no?, con la lluvia, pues vamos a ver cómo lo podemos sobrellevar todo esto. Esa es otra cosa, porque vemos que ya llueve con intensidad aquí en La Palma y claro, la casa de tus padres está en Las Manchas, donde hace una semana que no se puede acceder para retirar ceniza. Efectivamente, está en la zona de exclusión. Ya la semana pasada, este fin de semana, no nos dejaron acceder para poder proceder a la limpieza de la cubierta de la ceniza. Y la verdad estoy bastante preocupado, lo hablamos antes fuera de cámara, con la que está cayendo, pues vamos a ver si va, entre comillas, a escapar del volcán y luego que vaya a ser el agua la que no se las vaya a llevar, ¿no? Entonces vamos a ver si todo esto se aclara y nos vuelven a permitir el acceso a las viviendas para poder seguir manteniéndolas, ¿no?, para que sigan ahí cuando ellos puedan regresar, cuando nos digan que ya podemos regresar. Esa es la preocupación, Roberto. Esa frase que nos acaba de decir Francisco nos la han repetido más vecinos. El miedo a que lo que no se ha llevado la lava se lo lleve ahora la ceniza. Efectivamente, gracias Mónica. Y el agua que está cayendo con cierta fuerza y que también puede provocar algunas escorrentías, será la preocupación también, y en esa mezcla con la ceniza pueda dar problemas. Estaremos atentos, esperando que esto no ocurra. Y terminamos mirando ese volcán con ese aspecto más gris que en otras ocasiones. Se nota el día de hoy lluvioso, tanto en el aspecto del cielo alrededor como en esa pluma que es menos erguida que en otras ocasiones, como podemos observar, efecto también de probablemente el viento que está llevando la pluma hacia el este, los vientos, y que en principio parece que la actividad no es tan fuerte como en jornadas anteriores. Todo eso nos lo van a confirmar dentro de un momento en Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana al frente. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1, como siempre, en Atlántico Noticias. Hasta mañana.